La pelea por el aeropuerto de Santa Lucía y de Texcoco entró a la fase final. Las obras de ampliación del aeropuerto de Santa Lucía no han iniciado debido a los amparos solicitados y a las 7 suspensiones aprobadas por el Poder Judicial. Este jueves 8 de octubre, el juez federal que lleva todo lo relacionado con Santa Lucía revocó la primera suspensión, luego de que en sentencias previas ha informado que hizo una nueva reflexión y análisis del caso, tras lo cual se convenció de que debe prevalecer el argumento de seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente dijo que ya está listo para realizar el evento de arranque de las obras de construcción de esta ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, lo cual revela el ánimo que tiene el presidente de la República después de toda esta lluvia de amparos con el que se ha venido retrasando el inicio de las obras. Lo del aeropuerto de Santa Lucía, yo espero que pronto ya se liberen los impedimentos legales, que se resuelva lo de los amparos para empezar a trabajar. Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria, nada más en espera de que se diga no proceden los amparos y vámonos al día siguiente. Y eso de decir vámonos es literal, porque nos vamos a ir allá a dar el banderazo a Santa Lucía. Apenas el pasado 30 de septiembre, el 10º Tribunal Colegiado Administrativo revocó una suspensión provisional en contra de Santa Lucía y que fue otorgado por la falta de estudios ambientales. Sin embargo, este tribunal colegiado dijo, está bien, ya no hay freno para Santa Lucía en este sentido apenas, pero se tiene que conservar todavía la obra de Texcoco debido a que hay también varias impugnaciones, varias solicitudes de amparo, varios litigios relacionados con Texcoco. Por tal motivo, necesitamos tener la prueba todavía. No ha sido lo único que ha determinado el Poder Judicial, que ha venido resolviendo en favor de lo que quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También el Poder Judicial ha decidido negar la suspensión o varias solicitudes de suspensión definitiva para conservar el aeropuerto de Texcoco, asegurando que ya Texcoco ya fue cancelado. No se puede suspender pensando en que se va a retomar esa obra, sino si lo ha aceptado pensando en que se tienen que resolver los litigios que ya entraron a trámite. Otro caso favorable para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la queja 322/2019. En la resolución, magistrados rechazaron suspender la construcción de la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía porque consideran que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ya autorizó la manifestación de impacto ambiental, es decir, si existe un estudio que avala y una autorización para construirlo en materia económica, en materia ambiental, en materia ecológica. Pero han sido señaladas una especie de contradicciones en el actuar del Poder Judicial. Por ejemplo, el pasado 12 de junio, un tribunal concedió la suspensión de Santa Lucía a un piloto que interpuso una queja porque aseguró que el gobierno no cuenta con todos los estudios y certificaciones en materia aeronáutica. Y había quedado pendiente que se pronuncie el Poder Judicial sobre si el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía será considerado una instalación estratégica de seguridad nacional. Aunque había quedado pendiente de que lo resuelva el Poder Judicial, hoy otra vez el gobierno de López Obrador se anotó una palomita en este sentido. El juez Juan Carlos Guzmán Rosas, que está llevando más de 140 solicitudes de amparo en contra del aeropuerto de Santa Lucía, revocó la primera suspensión a petición de la Secretaría de la Defensa Nacional. El juez dijo, sí, se tiene que considerar como un tema este aeropuerto de seguridad nacional. Hubo un cambio de parecer en el juez Juan Carlos Guzmán. En sentencias anteriores había estado resolviendo de manera contraria. Sin embargo,
también en posteriores sentencias, en sentencias posteriores, dijo que debido a una nueva reflexión y análisis de todo este caso, ya concluyó otra cosa, que en el tema de Santa Lucía debe prevalecer el argumento de seguridad nacional, por lo que ese aeropuerto sí debe de ser construido. Y en este tenor y en esta nueva manera de pensar, el juez desde finales de septiembre ha estado negando suspensiones solicitadas por el colectivo No Más Derroches, el cual está conformado por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y tiene pendiente este mismo juez por revisar suspensiones que están vigentes actualmente para ver si las revoca o no. 3 de esas suspensiones que va a revisar, él mismo las concedió entre junio y agosto. De tal forma que ya veremos si hay una contradicción en sus resoluciones, si termina revocando algo que él mismo concedió. Pero para que empiecen las obras en Santa Lucía es necesario que se deroguen todas las suspensiones que hay vigentes. Se calculan que son 7, de las cuales una ya fue revocada. Al respecto, y debido a que ya se están revisando estas suspensiones y que ha cambiado de parecer el Poder Judicial y está emitiendo resoluciones que están en el sentido de lo que quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Canacintra ofreció una conferencia de prensa. Enoc Castellanos, el presidente precisamente de la Canacintra, dijo que criticó el actuar del Poder Judicial y dijo que el aeropuerto de Santa Lucía en unos años se va a convertir en un elefante blanco, que va a servir de poco y va a resultar muy costoso, por lo que es necesario que se frene este proyecto antes de que se le empiece a destinar más recursos o cantidades cuantiosas. Y además ya también se pronunció el principal opositor a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, No Más Derroches, el órgano, esta organización No Más Derroches, que es impulsada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es presidida por Claudio X González. Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional ha dicho que suspender el aeropuerto de Santa Lucía, bueno, los trabajos de ampliación, implica afectar la base militar, pero No Más Derroches dice que eso es mentira, que suspender las obras de ampliación no significa cancelar la operación de este mismo aeropuerto con sentido o con fines militares. Y dijo también que están en trámites más amparos para determinar la legalidad de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Además, dijo que hay cosas todavía pendientes por ser respondidas, como por ejemplo, si existe un proyecto ejecutivo sobre el aeropuerto de Santa Lucía, si hay estudios de seguridad concluidos, si hay calificación de las autoridades y organizaciones aeronáuticas internacionales. En torno de todo esta última batalla legal, ya buscó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No Más Derroches fue ante la Suprema Corte, está acusando que el presidente de la República está presionando a los jueces y a los magistrados para que cambiaran de parecer y para que finalmente ya permitan y autoricen la construcción de los trabajos de ampliación en Santa Lucía. Asegura que las presiones de Andrés Manuel López Obrador hacia los jueces y los magistrados es acusándolos en las conferencias matutinas de corruptos, amenazándolos de exhibir a quienes otorguen sus pensiones al aeropuerto, y que asegura también que a diario han estado viendo a funcionarios militares acudiendo al juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, también como parte de la presión que está ejerciendo el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y asegura que el cambio de parecer del juez quinto, quien dijo que ya reflexionó y llegó a una conclusión distinta a la que tenía hace unas semanas todavía, pues es precisamente resultado de la presión del Poder Ejecutivo. Así las cosas en ambos lados de la moneda, quienes están en favor de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y quienes están en contra. Como reflexión final destaco que pues las revisiones ya de los amparos y de las suspensiones ya están fluyendo y el presidente ya está prácticamente contando los días para poder empezar
las obras de ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. Está confiado en que finalmente el Poder Judicial va a emitir un fallo en su favor y por eso es notoria la preocupación y la nueva embestida de la oposición, en específico de No Más Derroches, de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos hablando de que ha llegado a la última instancia, el último escalón al cual puede llegar este conflicto y el final se está acercando. La pregunta en todo esto es, ¿qué opinas sobre lo que está ocurriendo? ¿Consideras que el Poder Judicial está haciendo justicia o está siendo víctima de presión por parte del Poder Ejecutivo? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es la más importante. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a Cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. Vámonos con el siguiente tema.